pero iba con el maestro Jaime Hernández para que también me dé su opinión. Hoy el presidente de alguna manera responde a los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes y asegura que se avanza y que uno de los elementos para sostener su opinión, su versión, es el caso de Jesús Murillo Caram tras las rejas, el exprocurador general de la República en tiempos de Peña Nieto, el hombre detrás de la verdad histórica, mi querido Jaime. Sí, mira, yo creo que merece mucho la pena reflexionar sobre lo que a todas luces ha sido quizá uno de los más brutales crímenes de Estado que se han perpetrado en la época moderna, en la época reciente en México. Y habría que partir precisamente de ese hecho. Ha sido un crimen de Estado. Lo ha dicho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo ha reconocido así. Y lo interesante de este caso es que, a pesar de que se cuenta por primera vez con la suficiente voluntad política, ha sido imposible prácticamente desbrozar el camino, responder a todas las interrogantes. Ese es para mí lo que más me llama la atención. Quizá por eso digo que vale mucho hacer una reflexión. Ya escuchamos una parte del componente de este caso que lo ha mostrado, nos ha permitido hacer ver el punto de vista de lo que ha supuesto la actitud del ejército gracias a la forma en que lo ha descrito el maestro Paco Cruz, con esa maestría que lo caracteriza. Y fíjate, yo recuerdo mucho, queridos amigos, que ustedes acordarán que cuando en los primeros momentos del crimen, de la desaparición, la historia era la ceremonia de la confusión. Nadie sabía muy bien qué había pasado. Los medios de comunicación convencionales se limitaban a ofrecer la versión que daba el gobierno. A los chicos desde un primer momento se les demonizó. Y entonces el gobierno de Enrique Peña Nieto se empleó a fondo para ocultar la verdad, ¿no? Y entonces, claro, pero había información que salía por aquí, por allá, que contradecía la información oficial. Había mucha inquietud. Bueno, yo en esa época estaba en Washington como corresponsal y yo pues dependía de la información que yo escuchaba en México. Pero era tal la desesperación de los familiares de los estudiantes que organizaron un viaje a Washington porque al no encontrar respuestas en su propio país, ellos viajaron a Washington para... Fíjense, yo me acuerdo de la manifestación que organizaron frente a la Casa Blanca para tratar de encontrar la justicia y las respuestas que no habían encontrado en México. Y luego, cuando me acuerdo que platico con los familiares que también habían ido a tocar a las puertas de la Comisión Interamericana, el relato que me hacen los familiares es tan brutal que a mí me choca, ¿no? Yo recuerdo cómo me impactó la narración de lo que les había pasado a estos muchachos que yo no había escuchado desde México. Entonces, claro, digo, a ver, alguien está mintiendo aquí, alguien está ocultando la verdad. Y me acuerdo mucho que en uno de los viajes que yo hacía cada año o 2 veces por año a México, dije, no, yo tengo que ver qué ha pasado. Entonces, me acuerdo que después de hablar con los padres de los estudiantes, fui a México, pedí una cita en Los Pinos para entrevistarme con gente de Los Pinos, creo que Eduardo Sánchez se llamaba el que manejaba la información. Y yo tuve una cena tete a tete con Eduardo Sánchez. Le digo, oye, Eduardo, ¿qué está pasando? A mí la información que me está llegando es que fue así, que desollaron unos vivos, los mataron así, los desaparecieron, los torturaron. Pero me resulta chocante lo que estoy viendo aquí. ¿Ustedes qué saben? Dímelo si tú quieres off the record, pero ¿qué está pasando? Porque a mí me llama mucho la atención. ¿Sabes qué me dijo Eduardo Sánchez? Dice, no, este es un tema de pandillas, de delincuentes que han penetrado el Estado. Estamos trabajando en ese tema. Yo me quedé, bueno, ¿cree que soy su pendejo? ¿Cómo es posible que crea que yo me cuente la historia de que son unos simples delincuentes? ¿Quién sabe qué? Pasa el tiempo, y entonces empiezan a surgir piezas de información que, como dice Paco, nos permiten ir recomponiendo parte de la información. Y entonces muchos nos comenzamos a dar cuenta que la versión inicial del gobierno fue falsa, mentirosa, torticera, ¿no? Y lo que es más, tenemos el aspecto del ejército que ya nos narró
Paco Cruz, pero también hay una pata muy importante de la información que tenía de lo que ocurrió verdaderamente, y esa información la tenía la DEA, que tenía una investigación abierta contra Guerreros Unidos. La DEA tenía llamadas interceptadas que no compartió con México. ¿Por qué? Porque la DEA sospechaba que había vínculos del crimen organizado con el gobierno y el ejército. Entonces, y tenía razón la DEA, y por eso no compartía esa información y no la compartió. Fue entonces cuando llega Andrés Manuel López Obrador, se entrevista con la vicepresidenta de gobierno, Kamala Harris, y le pide por favor ese expediente que tiene la DEA, porque ha sido su promesa de gobierno esclarecer los hechos del asesinato, de la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, ¿qué pasó? Kamala Harris presiona a la DEA, le entrega esta información, y es ahí que López Obrador y el gobierno de López Obrador empiezan a atar cabos y se dan cuenta que había complicidad, y es aquí cuando se pelan. Tomás Herón se va a refugiar a Israel, donde ya estaba Andrés Remer, otro perseguido, y Tomás Herón, que ya tenía aliados muy poderosos en Israel, con compañías que le habían vendido al gobierno de México sistemas de inteligencia, pues se ha refugiado y tiene la protección de gente muy poderosa en Israel, y va a ser complicadísimo, muy difícil que el gobierno de López Obrador lo pueda extraditar en lo que resta de la presidencia de Andrés Manuel. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar que a mí ciertamente cuando escucho estos reclamos de los familiares, digo, pues tienen razón, porque ha sido ya demasiado tiempo. Pero también tiene razón el presidente en decir que ha hecho hasta lo imposible. ¿Y por qué este grado de dificultad? Porque Enrique Peña Nieto, altos miembros del ejército, se emplearon a fondo para echar tierra, para sepultar hasta el fondo la verdad sobre Ayotzinapa. Y Enrique Peña Nieto, que vive disfrutando en Madrid, fue el responsable de sepultar, de echar tierra sobre todo esto. Y entonces el presidente y el equipo de gobierno del presidente López Obrador ha tenido que lidiar con el ejército. No ha sido hasta que el presidente ha dado manotazos en la mesa que le han empezado a soltar algunos archivos a cuentagotas. No ha sido hasta que el gobierno de López Obrador ha insistido y una otra vez con el gobierno de Israel para que extraditen a Tomás Herón, cosa que yo lo veo muy complicado. Entonces, el grado de dificultad que ha enfrentado López Obrador para desentrañar este crimen de Estado da la medida de hasta qué punto hubo complicidades del más alto nivel en este crimen de Estado. Yo creo que a pesar, por eso insisto, de la voluntad política que ha mostrado López Obrador, es increíble que es posible, incluso, es posible, espero equivocarme yo, es posible que el presidente Andrés Manuel López Obrador termine su presidencia sin que se conozca toda la verdad. Espero equivocarme de verdad, pero han sido muchos los poderes, incluido el de Peña Nieto, quienes han estado detrás de este esfuerzo por ocultar la verdad para que no se desmenuce y se esclarezca en toda su dimensión este crimen de Estado contra estos muchachos. Pues mi querido Jaime, mi querido Paco, les agradezco en el alma que siempre estén dispuestos a estar con nosotros en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos, Jaime, invitando a la audiencia ya a tu espacio que orgullosamente diriges, y para que estén al pendiente también de tus redes sociales? Gracias, querido Vicente. Gracias, querido Paco. Sí, los invito para que me sigan a través de mis redes sociales, @Jaime Journo, y a través del programa de No Apto para Cínicos, que casi en una hora vamos a estar al aire. Le mando un abrazo, querido Vicente, y un abrazo también al maestro Paco Cruz, a los dos. Cuídense mucho, por favor. Gracias, maestro. Y dice que te manda saludos Joaquín López Dóriga. Mi querido Paco Cruz, yo invito a las personas para que nos están viendo y escuchando, para que busquen Las Damas del Poder, tu nuevo libro, y García Luna, el Señor de la Muerte, que no deja de tener vigencia. Hoy más que nunca hay que saber el nivel de perversidad de este personaje. Ambos libros firmados por el maestro Francisco Paco Cruz, y obviamente tus redes sociales, Paco, maestro.
Vicente, muchas gracias, ya yo sabes, Jaime, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, un abrazo para los dos y nos vemos mañana, por favor. Claro que sí, un abrazo Paco, un abrazo Jaime.